noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Hoy está de moda en la progresía mediática criticar mucho a los polacos, los húngaros o los eslovacos porque son como muy de derechas. A estos habría que recordarles que húngaros, polacos o eslovacos terminaron siendo víctimas de una tiranía comunista porque los liberales Churchill y Roosevelt, entre otros, les dejaron caer en manos de Stalin. Y fue así. La Unión Soviética puso 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial y a cambio Stalin se cobró el dominio sobre varios países de Europa y el estatuto de potencia mundial. Todo empezó en la conferencia de Yalta. Los anglosajones necesitaban que Stalin pusiera toda la carne de sus soldados en el asador y Stalin a cambio pidió poder. Para empezar, Churchill y Roosevelt traicionaron a Polonia, y a partir de ahí, todo lo demás, lo que no le dieron, Stalin lo cogió por su cuenta. Polonia no era un país comunista, pero Stalin encontró vía libre para formar ahí un gobierno prosoviético que tardó muy poco en anular cualquier libertad. Nunca hubo elecciones, solo un referéndum que los comunistas utilizaron para consolidar su poder. Era 1946, lo mismo se estaba viviendo en otros países ocupados por las tropas soviéticas. En Bulgaria, por ejemplo, donde los ejércitos comunistas habían entrado en 1944, Moscú incitó un levantamiento obrero que derrocó al gobierno monárquico. Apenas 2 años después se constituía la República Popular de Bulgaria, con un líder histórico bolchevique al frente, nada menos que Dimitrov, secretario general de la Internacional Comunista. Muy semejante fue lo que ocurrió en Rumanía, ocupada por los soviéticos desde 1944. Se derrocó al rey Miguel, se introdujo al Partido Comunista Rumano en el gobierno, se eliminó cualquier oposición y en 1947 se proclamaba la República Socialista. En Hungría hubo elecciones tras la guerra y las ganó la derecha, pero Stalin impuso que los comunistas, con solo el 17% de los votos, ocuparan crecientes parcelas de poder. En el Ministerio del Interior se creó una policía política abiertamente prosoviética. En 1948 toda oposición había quedado anulada y se proclamaba una república socialista. Ese mismo año Moscú tomaba el control de Checoslovaquia, después de un proceso semejante de purga de líderes locales, incluidos los propios comunistas checos. Algo más tarde, en 1949, Stalin creaba en los territorios ocupados de Alemania un estado títere, la República Democrática Alemana, bajo control comunista. De distinta manera nacieron otros 2 regímenes comunistas, los de Yugoslavia y Albania, apoyados por Moscú, pero liderados por los caudillos de las guerrillas que habían combatido contra Alemania, Tito en Yugoslavia y Hoxha en Albania. Ambos terminarán rompiendo con Moscú años más tarde, pero a la altura de 1945 formaban parte de la esfera de influencia soviética. Así cayó sobre Europa aquella cortina de hierro que habían profetizado Goebbels primero y Churchill después. Se le llamó telón de acero. Se mantendría en pie hasta el hundimiento de la Unión Soviética en 1989. Media Europa de bocado, mi querido Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vaya dentellada que le pegó Stalin al mapa con la anuencia o al menos la pasividad, y de esto hemos de hablar, de Churchill y sobre todo de Roosevelt. Bueno, se comió el bocado que le ofrecieron. En gran parte, claro, porque Stalin había sacrificado 27 millones, que se dice pronto, de soviéticos en la Segunda Guerra Mundial para vencer a Alemania, y él entendía de una forma natural, claro, que todo aquello le correspondía. Los aliados también lo entendieron así, esa es la realidad, como a través de sobre todo en Yalta y Potsdam, dejaron bien claro, jugando con aquellas cerillas con las que movían las fronteras sobre mapas ficticios, pues iban cambiando la fisonomía del mapa europeo y le entregaron a Stalin efectivamente una mitad de Europa que, bueno, se correspondía además en gran parte con mucho de aquella vieja Europa que había sido más floreciente, con aquellas 2/3 partes del Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, ¿no? La parte casi, podemos decir, más culta de Europa. Todo aquello se le entregó sangre a cambio de poder. Esto es muy importante decirlo porque hoy, por la presión de la propaganda occidental, fundamentalmente americana, tendemos a pensar que la Europa del Este era algo así como, bueno, pues con perdón, como la Rumanía actual, es decir, un lugar ostensiblemente retrasado desde el punto de vista del desarrollo tecnológico.
en 1939, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, son países muy serios, muy prósperos, con una riqueza cultural formidable, por ejemplo, ya se trate de Austria, de Hungría, de Rumanía, etcétera, incluso la propia Polonia. Sí, sí, eran lugares que desde el punto de vista cultural, la arquitectura, la literatura, la música, eran absolutamente vanguardistas en Europa. Todo lo que era todo lo que había sido el antiguo Imperio Austrohúngaro, sin duda ninguna, estaba en esa vanguardia. Llama tanto más la atención cuanto que además ese movimiento de vanguardias de tipo literario y artístico no se correspondía con el desarrollo político, podemos decir. Contrastaba fuertemente con unas estructuras francamente anticuadas para entendernos, ¿no? Pero efectivamente era una Europa enormemente próspera, ciudades como Budapest, como Praga, como la propia Varsovia, eran ciudades europeas extraordinariamente florecientes en términos culturales y, por supuesto, toda la Alemania del Este, claro. Todo esto arranca con una tradición primordial, que es cuando Churchill, que ha declarado la guerra a Hitler por la invasión de Polonia, acepta que al final Polonia se la quede Stalin y traiciona a los polacos que estaban formándose militarmente en el propio suelo británico. Así es. Hay un episodio que es el de la investigación acerca de las fosas de Katyn, en el cual Churchill termina diciendo, admitiendo a regañadientes que probablemente han sido los soviéticos los culpables, como posteriormente los propios soviéticos en tiempos de Gorbachov reconocerían, los culpables de aquel genocidio, de aquel crimen brutal contra miles de oficiales polacos, pero termina con una reflexión Churchill diciendo, bueno, pero Polonia no vale una guerra. Ya. Gran Bretaña le había declarado la guerra a Alemania precisamente por Polonia, ¿no? Claro. Había sido al menos el pretexto, efectivamente. Y después, a partir del 45, empieza, 44-45, el ejército soviético a avanzar en el flanco sur, digamos, de esa Europa oriental, Bulgaria primero, Rumanía, etcétera, y se le va dejando hacer enteramente a Stalin. ¿Hasta qué punto Stalin se coge lo que puede y los otros le dejan, o deliberadamente había un pacto previo de esto? Stalin se va haciendo con el poder de una manera bastante rápida, pero según cambian las circunstancias. Roosevelt creía, seguramente con honradez, creía que Stalin iba a dar paso verdaderamente a una época antiimperialista en la cual iba a abrir todos aquellos países a la democracia. Como lo de Hungría, por ejemplo. Sí. Pues llamativo, es decir, sí. Él prometió elecciones libres en Hungría. Al final nada. No, en algunos sitios hubo elecciones. Checoslovaquia. Y, por ejemplo, Checoslovaquia es un golpe de Estado en febrero del 48, sí. Cuando ven que no van a ganar por otros métodos. Checoslovaquia ha pedido, Benes ha pedido el ingreso en el plan Marshall y tal, la ayuda del Marshall. Y entonces Stalin, claro, alarmadísimo, dice esto se ha acabado, ¿no? Y se produce el golpe de febrero del 48. En Hungría hay elecciones, pero las gana la derecha. Claro, claro, y entonces, bueno, en casi ningún sitio ganan ni por las buenas ni por las malas. En todas partes ganan un poco por las de en medio. Quizá con la excepción de Bulgaria, aunque también dieron un golpe previamente contra la monarquía, y no olvidemos que Bulgaria no estaba en guerra con la Unión Soviética, que esto es importante. Y sin embargo invaden Bulgaria, por supuesto, y en fin, el zar Boris III había muerto y Bulgaria estaba en un estado bastante caótico. Pero, como digo, ni por las buenas ni por las malas, sino por las intermedias, mediante coaliciones electorales que terminaban deponiendo al títere al que habían elegido, que normalmente era una persona de centro-izquierda, con simpatías, pero... Caso de Benes, ¿no? Pero la situación fue bastante compleja, en cierta manera. Aunque había partidos comunistas muy ortodoxos, muy jerarquizados y estalinistas, como el Partido Unificado Alemán, Socialista Unificado Alemán, por ejemplo, había otros partidos comunistas, caso de Checoslovaquia, caso de Hungría, caso de Polonia, donde había dos corrientes muy identificables, ¿no? En Polonia primero viene Bierut, que morirá de un ataque al corazón cuando la desestalinización de Khrushchev, precisamente al oír el discurso de Khrushchev atacando a Stalin en febrero del 56. O sea, que llegaba a ser stalinista hasta ese punto. Pero le sucede Gomulka, ¿no? Pasa un poco lo mismo en el caso de los húngaros, por ejemplo, ¿no? De Imre Nagy a János Kádár, ¿no? Del reformista. Es decir, es verdad que el mundo del Este era mucho más tumultuoso y mucho más variado ideológicamente, dentro de un cierto monolitismo, de lo que se apreciaba desde Occidente, por no hablar de los casos de Yugoslavia y de Albania, cómo evolucionaron, incluso un caso intermedio como el de Rumanía, ¿no? El de Rumanía es un caso intermedio porque los Ceausescu y antes de él, digamos que se encastillan sobre los famosos créditos de la Unión Soviética a Rumanía y viceversa, porque realmente más armas Rumanía no tenía para reivindicar cierta autonomía, o era un camelo. No, digamos que había una pretensión de carácter ideológico de construir una especie de vía rumana al comunismo,
al socialismo, y dentro de eso el objetivo casi obsesivo de Ceausescu era, digamos, ser absolutamente autónomo, ¿no? Una especie era... Yo creo que la Rumanía de Ceausescu a lo que más se parecía, aunque inevitablemente tuviera concomitancias muy fuertes con la Unión Soviética, pero a lo que más se parecía era a los países no alineados. Intentaba encontrar una vía propia, digamos, al socialismo, que al final fue imposible, porque condujo a Rumanía a un aislamiento casi completo, no tan pronunciado como el de Albania, pero muy, muy pronunciado en cualquier caso, y a la pobreza y a la ruina más absoluta, como vimos en el año 89 cuando cayó el régimen de Ceausescu. Efectivamente, 40 años. 40 años. 40 años que se dice pronto y que para muchos... Hay muchos jóvenes hoy que ya han olvidado esos 40 años, pero que definitivamente han marcado a todos estos países. Hay muchos que no solamente no lo han olvidado, es que no lo han aprendido. Porque la caída del comunismo, en fin, por determinadas razones, la caída del comunismo no ha servido para revisar todo lo que fue el mundo del comunismo y para hacer un balance internacional y público de lo que han sufrido las sociedades del este de Europa, fundamentalmente a manos de los partidos comunistas, que les hicieron vivir mucho tiempo a la sombra de Moscú y de una ortodoxia en ocasiones brutal que los arruinó, bueno, y además del coste humano directo, ¿no? En algunos países estremecedor. Con la anuencia de las potencias occidentales, primero anuencia y después inhibición, como ocurrió en Hungría en el 56 y en Checoslovaquia en el 68, cosa que conviene tener presente para entender hoy por qué polacos, húngaros o eslovacos actúan como actúan en defensa de su libertad, que no es poca cosa. Fernando Paz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias y hasta un próximo programa.